Muchas veces en nuestras vidas hacemos la pregunta, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Cómo es que unos seguidores de Jesús tienen una relación íntima con Dios y otros, pues, no tanto? ¿Cómo es que unos tienen una vida llena de amor y otros no tanto? Amor hacia Dios, amor hacia su prójimo. ¿Y cómo es que unos van cambiando cada día un poco más en la imagen de Jesús, mientras otros parecen que están un poco o demasiado estancados? Y no vemos progreso. No vemos estos cambios que sabemos que Dios tiene el poder para lograr. Y regresando a los evangelios y mirando el mensaje de Jesús, en este mensaje de Jesús encontramos la respuesta. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Porque en su predicación Jesús tuvo un sermón de solo 3 puntos nomás. Encontramos este sermón en Marcos capítulo 1, versículo 15. Cristo andaba de sinagoga en sinagoga, aldea de aldea, predicando este mensaje. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Sermón de 3 puntos. El reino de Dios está cerca. Hay que arrepentirse y uno debe creer las buenas nuevas. Vamos a examinar estos 3 puntos de este sermón de Jesús. Y en este sermón vamos a encontrar la contestación. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Cómo es que vamos a encontrar esta vida llena de poder para poder cambiar nuestras vidas conforme a la imagen de Dios? Primero vamos a examinar esta frase, el reino de Dios. Dice en Marcos 1:15, como hemos visto, este fue el sermón de Jesús. El reino de Dios está cerca. Había pasado 500 años. Entre los judíos no había reino. Conquistados, ejércitos extranjeros en sus pueblos, en sus aldeas. 500 años sin ningún rey, sin ningún reino. Todos esperando la llegada del Mesías, el prometido, el rey. Y llegó Jesús anunciando, aquí estoy. Ha llegado el reino de Dios. Sabemos que Cristo vino a cambiar vidas. Sabemos que este reino que Él anunció tenía mucho poder. Tuvo este poder para cambiar las vidas de los 12 apóstoles. Cambiándoles de pescadores de peces a pescadores de hombres. Cambiándoles de pecadores a santos. A hombres cobardes, a hombres valientes. Este es el gran poder que tiene este reino de Dios. Y este grupo de seguidores de Jesús, pobres, sin mucha educación la mayoría, muy pocos eruditos entre ellos. Y ellos en su reino de Cristo, ellos tenían que enfrentar el reino romano, que había conquistado todo el mundo. ¿Y cómo lograron? ¿Cómo fue la batalla final entre el reino de Dios y el reino romano? Podemos leer la historia y ver que cristianos murieron en los coliseos, matados por los gladiadores. Perdieron su vida cuando lanzaron ahí animales feroces contra ellos y los comían. ¿Cómo es que este pequeño grupo de pobres, la mayoría esclavos, cómo es que lograron todos estos cambios?
Después de 3 cortos siglos, la mayoría de la población del Imperio Romano eran cristianos. En el año 313, el rey romano, el emperador romano Constantino, se hizo cristiano. Este pobre reino que empezó como una semilla de mostaza, mire, en 3 cortos siglos conquistó el mundo conocido de aquella época. Este reino tiene poder, tiene mucho poder. Muchas veces al pensar de la palabra reino, estamos pensando de un territorio que tiene su frontera, tiene sus límites. Y cierto, es un sentido de la palabra griega basileo, que quiere decir reino. Pero el sentido central de la palabra reino en el Nuevo Testamento en griego no es territorio, sino poder, autoridad y dominio. La voluntad del rey se expresa en el reino. La palabra reino ocurre 133 veces en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 133 veces. Fue el mero principio de la predicación de Jesucristo. Y podemos ver este sentido del reino como poder, autoridad, voluntad, al estudiar un poco el Padre Nuestro. Cristo enseñando a sus discípulos cómo deben orar, Él dice en la oración, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 2 frases paralelos. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Es la misma cosa. Cuando viene el reino, no estamos hablando de una frontera, de un límite, de una nación, de un territorio. Estamos hablando de cualquier lugar, en cualquier corazón donde Dios manda. Donde habrá un corazón que ha aceptado esta autoridad final, definitivo de Jesucristo. Ahí existe el reino de Dios. Entonces hemos visto que este fue el mero principio. Marcos 1:15. Cristo andando por las aldeas de Galilea, las aldeas de Judea, anunciando, ha llegado el reino. Y al final de su ministerio, el mismo mensaje. Después de su muerte y su resurrección, pasó 40 días con sus discípulos. ¿Y qué fue el tema de la conversación? ¿De qué hablaban? Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. El principio, el final de su ministerio, hablando del reino. Y durante el tiempo de los apóstoles, cuando el rey se subió al cielo y ya no estuvo aquí físicamente en la tierra, los apóstoles tenían el mismo mensaje en sus cartas en el Nuevo Testamento escritos a las iglesias establecidas por los apóstoles. 33 veces menciona este tema del reino de Dios, este gran poder que existe aquí en este mundo. El reino de Dios habla de autoridad, de poder, de dominio. El reino de Dios es poderoso, es victorioso. El reino es victorioso sobre la maldad, la oscuridad y la enfermedad. La maldad. Cristo, cada vez cuando enfrentó a una persona endemoniada, el demonio quiso hablar, quiso testificar, aclarando que ha llegado el gran poder de Dios. Pero Jesús no les dio oportunidad de hablar. ¿Cómo decir? Testifiquen de mí, pero no por labios de demonios. Entonces siempre ganó la victoria sobre estos demonios. Y Cristo mismo aclara, pero si expulso los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes, ¿qué?
el reino de Dios. Ahí está su autoridad, ahí está su dominio, porque Él ha conquistado el reino de la maldad. Y Cristo no solamente conquistando y mandando a los demonios, Él había conquistado al rey de los demonios. Él dijo a sus discípulos, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Cristo ganó la victoria sobre Satanás mismo. Y Él mandó a los discípulos a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios. Y ellos regresaron con una sonrisa en la cara, diciendo, Jesús, hasta los demonios nos respetan por tu nombre. Y Cristo dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, conquistado. Este Cristo y su reino tiene gran poder. Pero no solamente contra la maldad, tiene la habilidad de quitar la oscuridad de nuestras vidas. Pablo, escribiendo a la iglesia en el libro de Colosenses, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La oscuridad ha sido conquistada. En Lucas capítulo 15, podemos leer la enseñanza de Jesús, la parábola hablando de la moneda perdida. En otra serie de sermones les hice la pregunta, ¿qué culpa tenía la moneda? Nada. Fue la dueña de 10 monedas de plata. A ella se le perdió la moneda. Pero de todos modos la moneda estaba ahí en un lugar oscura, aislada, sin esperanza. Y así uno de nosotros hemos sufrido dolores, aflicciones, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. Y nos quedamos ahí en un lugar oscuro, en un lugar oscuro. Y muchas veces, por haber sufrido estos daños, la respuesta que nosotros damos a la vida es dañar a otros. Y ahí nos quedamos más perdidos que antes. Por lo que hemos sufrido, estamos haciendo que otros tienen que sufrir también. Estamos en un lugar oscuro. Pero Dios tiene ese poder. Con la luz del Evangelio, con la luz de Jesucristo como el sol, quita esta oscuridad de nuestras vidas. Porque Él tiene el poder de bendecir y cambiar las dificultades en victoria. En Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50, podemos leer la historia de la visita de Jesús a la casa de Simón el fariseo, ahí en el área de Galilea. Y mientras cenaban, llegó una señora pecadora. Ungió los pies de Jesús y con sus lágrimas lavó sus pies y con su cabello secó los pies de Jesús. Lágrimas de vergüenza, lágrimas de oscuridad. ¿Cómo es que ella podría encontrar luz y esperanza? Y Jesús le dio el perdón de sus pecados. Y hablando al Simón, el fariseo, le dijo, por esto te digo, si ella, hablando de la señora pecadora, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella,
tus pecados quedan perdonados. Esta moneda perdida, ¿sabe lo que hizo la señora que la había perdido? Encendió una lámpara. Sabía que la moneda quedaba en un lugar oscuro. Y nosotros tenemos la misma esperanza de que Jesús puede encender una lámpara y quitar esta oscuridad que domina nuestra vida. Y nos grita, sal de la oscuridad, porque yo he conquistado la oscuridad. Yo tengo poder para cambiar las vidas. Y Jesús también tuvo poder sobre la enfermedad. Sabemos que muchas veces, siempre, sanaba a los enfermos físicamente, enfermedades físicas, enfermedades emocionales, espirituales, los endemoniados. Tuvo el poder para sanarlos. La Biblia dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, y sabemos el tema de su predicación, ¿verdad? El reino de Dios ha llegado. Ustedes tienen que arrepentirse y creer las buenas nuevas. Anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Hay dos enfermedades que afectan a todos nosotros y ninguno las puede escapar. Una enfermedad es la enfermedad del pecado, pero sabemos, gracias a Dios, hay remedio. La otra enfermedad es la enfermedad fatal, es la muerte. A todos nosotros nos toca morir. Y como dijo un misionero una vez, cuando te toca morir, este debe ser el único trabajo que te toca hacer. Debemos estar listos, prestos a morir. Porque la muerte no nos afecta tanto si somos ciudadanos del reino. Ahora, aclarando un poco, el reino de Dios hemos visto tiene mucho poder. Pero hemos visto también que este reino de Dios existe aquí en un mundo perdido. Y aunque tiene poder para sanar cualquier enfermedad, va a llegar un día cuando me enfermo. Y esta enfermedad es la última enfermedad que me va a tocar porque con esta enfermedad me voy a morir. Esto no quiere decir que Dios no tiene poder para sanar. Esto quiere decir que este gran reino de Dios existe aquí en un mundo perdido. Aunque siempre hemos visto mucha sanación, mucha sanidad aquí entre nosotros por medio de la oración, viene el día cuando esta oración, lo siento mucho, pero no va a tener efecto, porque es el día de la muerte. Pero podemos decir con Pablo, para mí el morir es ganancia. Amén. Porque Pablo declaró, el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, hemos visto el primer punto del sermón de Jesucristo, el gran reino de Dios, este poderoso reino. Pero el segundo punto de su sermón habla de arrepentimiento. Y esto es lo que hace enlace con el reino y su poder. ¿Por qué me costó tanto tiempo entender eso? Si el reino habla de la voluntad de Dios, de su poder, de su autoridad, de Dios diciendo, aquí mando yo, para entender eso, para aceptarlo, ¿no tendría que decir yo, estoy mal? Me arrepiento de dirigir mi propia vida y entrego mi vida a ti. Tú me tienes que decir lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Se llama arrepentimiento. Es una sola moneda. De un lado
el gran poder de Dios. Pero el otro lado es la colaboración de nosotros, un compromiso definitivo con Dios que se llama arrepentimiento. Y al unir estos dos lados de la moneda, podemos comprar mucho. Todas esas cosas a nosotros serán añadidas, porque estamos caminando lado a lado con el Rey. Quisiera presentar dos modelos. El modelo número 1 es el autocéntrico. El hombre o la mujer ha hecho una decisión que Dios y la iglesia tienen que ver con su vida. Entonces han proporcionado una sección de su vida a Dios y a la iglesia. También una sección para recreo, una sección para las responsabilidades con la familia y con la mayoría de nosotros, la mayoría del tiempo con el trabajito. Pero de todo modo, ¿quién está ahí en el centro? Yo. Yo decido de mi recreo, yo decido de mi trabajo, de mi familia y cuánto tiempo voy a dedicar a Dios y a la iglesia. Ahora quisiera presentar otro modelo un poco más bíblico, un poco más centrado en lo que Dios quiere de los que dicen que son ciudadanos del reino. Cristo está en el centro, porque me bajé del trono de mi vida, invité a Cristo que tome su lugar en el trono de mi vida. Es Él que manda, ya no mando yo. Yo estoy ahí porque no tengo otro. Tengo que usar este cuerpo que tengo para servirle porque no me ha dado otro cuerpo. Y junto con Cristo hago decisiones en cuanto al recreo, en cuanto a familia, en cuanto a la iglesia, en cuanto a mi trabajo, porque Dios es el que manda, porque soy ciudadano de su reino. Se trata de un cambio de autoridad, se trata de un cambio de dirección. Podemos ver estos cambios en las vidas de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Lo podemos ver en el caso que mencionamos la semana pasada, el caso de Marta y María. Vimos el versículo que habla de María, dice, María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Con María había un cambio de dirección. Este no es tan difícil de entender. Si hemos cambiado de dirección, vamos a estar en lugares donde no estuvimos antes porque no estamos andando en la misma dirección. ¿Claro? Este es fácil. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso? Que antes, haciendo lo que uno quería, pero ahora hay que estar a los pies de Jesús, escuchar sus enseñanzas, aprender lo que Él nos quiere enseñar. Vamos a estar en otros lugarcitos donde antes no estuvimos. Ahora, los discípulos. Quisiera explicar un poco en cuanto a las parábolas de Cristo. Los discípulos, después de escuchar las parábolas de Cristo, muchas veces dijeron a Jesús, ¿de qué se trata esta parábola? No la entendemos. Estás hablando de tirar semillas aquí, semillas allá, y unos crecen y otros no. ¿De qué se trata? Y Jesús les dijo, ¿por qué ustedes han permanecido conmigo? Les explico. Y dio la explicación. Muchas veces nosotros sabemos de la necesidad de estudiar la palabra de Dios, pero no lo entendemos. No captamos la idea. Somos igual a los discípulos diciendo, ¿de qué se trata eso? Si nos quedamos ahí, Él nos va a explicar con el tiempo. La cosa no es entender todo.
La cosa es estar ahí con Jesús cuando entendamos y cuando no. Porque sabemos que nuestra relación con Él es lo más importante. Y estos discípulos llegaron con Jesús sabiendo que Él tenía esta relación íntima con Dios, que hasta habló con Dios diciendo, papito, ¿de qué es eso? Le preguntaron, ¿nos puedes enseñar cómo orar? Y Cristo dijo, con mucho gusto. Y de ahí salió el Padre Nuestro. Señor, enséñanos a orar. Ahí están los dos pasos. Leer la Biblia, escuchar las palabras de Jesús y comunicarnos con Él por medio de la oración. Esto indica que hemos arrepentido, que estamos yendo en otra dirección. ¿Y qué hicieron los apóstoles cuando ya no era posible sentarse a los pies de Él? Porque Él ya había subido al cielo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Recibieron el poder del Espíritu Santo. Y este primer grupo de 3,000 creyentes en el día de Pentecostés, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Enseñanza, estudiando lo que los apóstoles decían que Jesús les había enseñado y también orando. Los dos pasos más importantes. Y Pablo escribiendo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y nosotros hoy día, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a leer la Biblia con regularidad, todos los días. No le hace ningún daño. Orar todos los días. Y si uno dice, pero he tratado de leer la Biblia y no lo entiendo. Puede ser que la versión que estás usando es una versión escrita hace más de 500 años, cuando el español era bastante diferente a lo que usamos hoy día. Esta versión es una buena versión, es una versión antigua y servía perfectamente bien hace 500 años. Pero el primer paso sería conseguir una Biblia un poco más fácil de entender. El 3 de septiembre estamos ofreciendo un curso, herramientas para usar la Biblia. Los miércoles a las 7, enfrente de mi oficina, un salón C201, ahí vamos a ofrecer una clase. En esta clase le estamos regalando una Biblia de la Nueva Versión Internacional. Biblia de estudio con notas, con explicaciones, con ayuda, con herramientas, para que puedan ustedes aprender más de la palabra de Dios. Hay lugar donde pueden hacer preguntas, pueden aclarar dudas que tienen. Y cada clase termina con los focos. Hubo algo que hizo que se le prendiera el foco. Y lo que pasa es que cada vez hay miembros del estudio levantando la mano diciendo, yo no sabía eso. Así es. Este no es tan difícil. A mí me gusta. Y de ahí arrancan un buen estudio de la palabra de Dios todos los días porque ya tienen herramientas. Pero les digo, no puedo leer la Biblia, digamos que Mary Alice y yo estamos hablando y le digo, Mary Alice, en tu nombre leí todo el primer capítulo del libro de Gálatas. Buen provecho. No, ella tiene que leer el libro. No puedo hacerlo por ella.
Estas predicaciones, que sea de bendición, pero no es sustituto por sus propios esfuerzos de leer y entender la palabra de Dios. Ustedes tienen que tomar el control de su propio desarrollo espiritual. Le doy ánimo, le damos herramientas, pero ustedes son los únicos que pueden abrir la Biblia. Ustedes son los únicos que pueden inclinar la cabeza y orar a Dios. Este es trabajo de cada uno de nosotros. Y aquí entre nosotros este es el reto. Este es el deseo de los líderes de esta congregación, que todos nosotros sepamos la Biblia con el propósito de llegar a conocer a Jesucristo. Dos lados de la moneda. De un lado, el reino de Dios tan poderoso. El otro lado, el compromiso del arrepentimiento, que sí quiero seguir a Él. No hay canción más apropiada que el himno de Jesús Adrián Romero. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú, mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Repito, me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y decirte por siempre, tú eres mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Canción de arrepentimiento de una persona entrando al reino de Dios. Y esta es la oferta esta mañana. El tercer punto del sermón de Jesús por las aldeas y las sinagogas de Judea y Galilea. Hay que creer las buenas nuevas. Y Pablo nos da un resumen. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que les prediqué. Yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Esta es la oferta de esta mañana. Aceptar la buena noticia que la salvación es por medio de la gracia de Él, porque es buena noticia. Para poder entrar en este reino solo tiene que entregar las riendas de tu corazón y dejar que Él sea la persona quien manda en tu vida.